Buenas, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica desde Onda Jerez Radio. Una semana más con vosotros para seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios bueno, un Dios verdadero, un Dios real. Aquel que se manifestó a través de su palabra bendita. Aquel que tenemos promesas fieles y verdaderas. Promesas fieles y verdaderas. Yo creo que estamos en un tiempo de hablar de promesas. Y las promesas de nuestro Señor son fieles y verdaderas. Bueno, pues en esta ocasión, en esta semana, tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos, de hecho, no es la primera vez que están con nosotros y bueno, vamos a darle la bienvenida a José Penisoto. Él es pastor de la iglesia Palabra de Vida. Acércate a la vida. Acércate a la vida, acércate a la vida, qué precioso. Y bueno, él viene de las Argentinas, al cual damos la bienvenida. José, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Muy bien, y también nuestro hermano Miguel Muñoz, de aquí del Puerto de Santa María, la Iglesia Renuevo. Gracias, Antonio, por la invitación. Es un placer, una bendición estar contigo en esta tarde. Muy bien, gloria a Dios. Hermano José Penisoto, acércate a la vida. Sí, esto tiene un fundamento. Nosotros pasamos por el proceso de buscar el nombre apropiado para el ministerio que desarrollamos. Y en una oportunidad Dios me guió a la palabra donde dice que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y entonces, un poco jugando con ese versículo y con la intención que teníamos de ministrar, desde allí surgió como un llamado a la gente a acercarse a la vida, que indirectamente significa acércate a Jesús. De allí surgió el nombre y hace varios años que tenemos ese nombre. Nombre precioso, por cierto. Sí. Buscábamos dos cosas. Por un lado, que respondiese a la palabra, pero por otro lado, que le diga algo a la gente que está fuera de la iglesia. Uh-huh. Por ahí hay nombres que no le dicen nada a la gente afuera, que le dicen mucho a la gente de la iglesia, pero dicen poco afuera. Y entonces nosotros buscábamos que el nombre fuese convocante para la gente que es de afuera. Entonces, acércate a la vida. Uh-huh. Ustedes dicen acércate a la vida, nosotros allí decimos acércate a la vida. Amén. Y el propósito es llamar a la gente a un encuentro con Dios. Hermano, como decía al principio, no es la primera vez que estás con nosotros, aquí tanto en España como en estos micrófonos. Y bueno, ¿esta es la tercera o la cuarta vez que estás por acá? No, aquí a esta zona vengo todos los años desde el año 2005. Uh-huh. O sea que ya casi tengo arraigado mis pies en esta zona. Qué bueno. Y sí, aquí en la radio creo que he estado 3 veces ya. Uh-huh. Sí, exacto. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo está la iglesia por allí, por Argentina? Es interesante la pregunta porque la iglesia argentina, uh-huh, y dicho así, la iglesia argentina está viviendo un proceso nuevo, un proceso totalmente inesperado en un sentido, porque si bien es cierto, como cristianos nos vinimos preparando hace mucho tiempo con la idea de que la iglesia tenía que estar en la calle y ser de impacto en las ciudades, en los pueblos, en la nación, etcétera, etcétera, lo cierto es que no sabíamos cómo nos iba a llegar. Y el año pasado, los acontecimientos que se dieron a nivel nacional nos cambiaron la agenda de todas las congregaciones, pues teníamos cosas programadas que tuvimos que cambiar para adecuarnos al momento que vivíamos. Todo esto tiene que ver con lo que en Argentina fue el proceso que se vivió a partir de el intento de establecer una ley de despenalización del aborto. Por el otro lado, el fuerte énfasis en la ideología de género, que propone cosas totalmente opuestas a los principios cristianos, una desvalorización de la familia, del matrimonio, de la identidad sexual de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso, como en el Congreso de la Nación, esto se iba a tratar sí o sí, la Iglesia se movilizó
toda la iglesia, todo el país, en un momento, un día 25 de marzo del año pasado, hubo una convocatoria, 260 ciudades de todo el país reunieron alrededor de 2 millones de personas, saliendo a la calle diciendo sí a la vida, no a la muerte, no al aborto. Y concretamente el día 4 de agosto del año pasado, en una concentración de más de 600.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, 2 días antes de que esto fuese tratado en el Congreso de la Nación, a los 2 días esto se presentó en el Senado de la Nación y otra vez toda la iglesia estuvo presente allí, y por la acción de la iglesia, la oración, la intercesión, la participación, tuvimos durante varios meses oradores cristianos que se presentaron ante los legisladores nacionales para dar las razones de por qué estábamos en contra del aborto, porque nosotros entendemos la vida desde el mismo momento de la concepción, cuando en realidad la gente que propone el sí al aborto proponen que mientras es un feto no hay vida, y por lo tanto te hablan de un periodo en que realmente llega a ser una persona. Bueno, nos pusimos todo eso y concretamente la ley no fue aprobada. De manera que esto ha puesto a la iglesia en un protagonismo muy importante en el medio de la nación, de manera que hoy el pueblo evangélico o es muy respetado por una parte o es muy criticado por otra parte, cosa que sabíamos que podía ocurrir, lo que pasa es que no teníamos el ejercicio, y ya nos ha ocurrido todo eso y nos sigue ocurriendo. De manera que la situación argentina, yo diría que el énfasis de los años anteriores en el trabajo que se hizo acerca de valorizar la unidad de la iglesia tuvo su concreción efectiva en los hechos en este momento. Por eso es que yo estuve participando hace un par de años aquí en Madrid en un foro internacional apostólico, y la gente que disertó, que eran de iglesias multitudinarias de distintos países del mundo, quedaron asombrados cuando trajeron la palabra 2 pastores argentinos, uno de ellos Jorge Imitián y el otro Carlos Mraida, que justamente su mensaje fue explicar el valor de la unidad de la iglesia. Todo eso se fue trabajando, de hecho que bueno, hoy se sabe que Argentina, la iglesia argentina es la iglesia que más ha avanzado en el tema de la unidad de la iglesia. Pero nosotros hablábamos de eso, nos costaba terminar de encontrar por qué razón o qué evento iba a ocurrir en que esto iba a ser necesario. Pues cuando llegó este acontecimiento de la ley del aborto, se puso de manifiesto. De manera que hoy, vuelvo a decir, la iglesia en Argentina tiene un protagonismo muy importante. Los partidos políticos frente a las próximas elecciones están muy preocupados por el voto evangélico, porque una de las cosas que se transmitió con mucha fuerza es que no íbamos a apoyar a candidatos que estuvieran de acuerdo con el aborto. Entonces ellos lo saben y hoy nos miran con muchísimo respeto. Y por supuesto los cristianos evangélicos tenemos que aprender a vivir con todo esto que nos está pasando, libres de toda soberbia y de todo orgullo, porque esto realmente creemos que lo ha hecho Dios. Estábamos hablando, José, ¿de cuántos millones de cristianos evangélicos allá en Argentina? Se estima que en Argentina hay 5 millones de cristianos evangélicos. Las estadísticas son muy especiales, porque con esto de que se ha dado seguramente en España también, del éxodo intercongregacional, me voy para allá, me vengo para acá, hoy estoy un tiempo en una iglesia, luego me voy a otra, y todo eso, eso tuvo como efecto que de los 5 millones de cristianos evangélicos, 2 de cada 3 no se sabe dónde se congregan. Y muchos de ellos no se están congregando, aunque se siguen llamando cristianos evangélicos. Es un síntoma muy particular. Bueno, permíteme que continúe, José, haciéndote alguna pregunta. Pregunta porque ¿considera importante la presencia de cristianos evangélicos en la política? Absolutamente. ¿De acuerdo o desacuerdo? Acuerdo, Ah. sí.
Nosotros tenemos una posición tomada. ASIERA, que es la Asociación de Iglesias Cristianas de la República Argentina, propone que la Iglesia no se involucre de manera institucional en la política y en lo posible que los pastores pudieran abstenerse al respecto. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de hermanos de distintos partidos políticos, no de uno solo, que se están involucrando, están participando y está siendo visto eso con muy buenos ojos, porque también hubo la propuesta de formar un partido cristiano, cosa que no se ha concretado hasta ahora, y muchos no estamos de acuerdo con que realmente haya un partido cristiano porque ha dado lugar para muchas cosas que no convienen. Entonces lo que hemos visto muy importante, que no importa el partido en que los cristianos se involucren, sino que cuando hay varios partidos donde hay hermanos de distintas posiciones que pueden llegar a estar en el Congreso de la Nación, eso es lo que nos importa porque pueden sumar mucha fuerza en su discurso a favor de algunas leyes y en contra de otras leyes. De manera que hay una buena cantidad y lo que nosotros estamos haciendo concretamente en nuestra ciudad es pastorear a los hermanos de nuestras congregaciones que se han involucrado en política. Es decir, nosotros los acompañamos pastoralmente, creemos que ellos tienen que hacer toda una tarea legislativa y toda una práctica de gobierno que lógicamente responde en gran sentido a la plataforma política de cada partido, el partido en el que ellos están participando. Pero nosotros nos hemos comprometido a ser pastores de esa gente, de manera que en el caso nuestro, y ustedes conocen a alguien muy bien que estuvo aquí en la zona, Mariela Pereira, ella es la directora de Minoridad y Familia del municipio de Cipolletti, y en este momento va como candidata a concejal en uno de los partidos. Y tenemos un abogado de nuestra congregación que es el asesor legislativo de la presidenta del Consejo Deliberante. Tenemos 2 hermanas más que están en distintas áreas del municipio y nosotros, vuelvo a decir, estamos comprometidos con ellos en acompañarlos, apoyarlos, asesorarlos y no dejarlos solos, porque también sabemos que entrar en un ambiente como ese tiene sus complicaciones, sus contradicciones. Así que un poco eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Y se está viviendo a nivel provincial, a nivel municipal y aún a nivel nacional al respecto. Bueno. Sí. Miguel, ¿tú qué consideras? ¿Consideras también un poco como el hermano que los cristianos evangélicos deberían de estar un poco involucrados en la política? Creo que es muy conveniente. Que es muy conveniente, ¿no? Hay veces de que uno, bueno, pues tiene sus dudas, tiene sus cuestiones, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar y fui secretario de varios sindicatos y demás, y hay veces de que tuve que dejar en cierto momento esa labor porque no compaginaba realmente, ¿no? Con ciertos valores y demás, ¿no? Pero si tú te das cuenta, yo me hago una pregunta, ¿no? Si nosotros estamos llamados a la extensión del reino de los cielos, ¿no? En el sentido de la predicación del Evangelio, de que las personas se acerquen a Jesús, de que conozcan a Dios, de que, bueno, pues tengan un encuentro con el Señor. Y tenemos la labor de predicar en todo el contexto social, sea cual sea, en ricos, en pobres, en toda lengua, en toda nación. Si nosotros predicamos, también tenemos que predicar a los políticos. Y si los políticos se convierten, son creyentes, son cristianos, ¿qué hacen? Dejan la política, dejan su trabajo, dejan su labor que están haciendo en el Congreso de los Diputados, en el Senado, o siguen ejerciendo, intentando de contrarrestar todo aquello que evidentemente va en contra de los valores y de los principios cristianos, ¿no? Yo creo que es un buen momento para darnos cuenta, incluso aquellos que en un momento dado hemos tenido que cambiar alguna de nuestras posturas, ¿no? Que hemos tenido que cambiar en el tiempo a través de nuestra teología, ¿no? Y entender de que evidentemente nosotros estamos llamados a que el reino de los cielos se extienda en todo el contexto social, y que es la Iglesia, a través de sus hijos,
gobernando el mundo. Exacto. Porque si la Iglesia no gobierna el mundo, ¿quién gobierna? El mundo gobierna la Iglesia. Entonces, en esas preguntas y en esa coyuntura nos vemos y nos tenemos que hacer preguntas, meditar, reflexionar y hacer un planteamiento profundo sobre todos estos temas, ¿no? Y decir, bueno, pues, la Iglesia es la que tiene que gobernar, y gobernar el Señor a través de sus hijos, ¿no? Porque si no somos nosotros, es el mundo quien gobierna, y sabemos, en este caso, quién gobierna el mundo. Y cuando uno mira la Biblia está llena de políticos. O no eran políticos David, Salomón, los reyes, y se tenían que enfrentar en cuestionamientos de esa índole. Uno puede decir, sí, bueno, pero un rey tenía otro rango. Finalmente terminaban ejerciendo esto. Lo que a nosotros nos ha parecido es que finalmente, por muchísimos años, la Iglesia, en Argentina por lo menos, tuvimos una actitud muy crítica hacia todo tipo de gobierno que había, y nos dimos cuenta que las cosas no se cambian desde afuera, sino desde adentro. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos. Estamos bien en una experiencia nueva, involucrando gente en el gobierno de la nación, en el gobierno de una provincia, de un municipio, y creo que los pastores tenemos una ardua tarea de acompañamiento de esta gente para que justamente no sean fagocitados por el ambiente, por la corrupción y por todas las cosas que nosotros sabemos que se mueven en la política, ¿no? Bueno, yo quiero dar también mi opinión, evidentemente, ¿no? Lógico. Yo estoy, por supuesto que sí. Yo creo que los cristianos evangélicos, si hay hermanos que están preparados, tienen esa vocación, tienen ese deseo, cuanto más se note o se diga o se hable de la palabra de nuestro Dios bendito, pues en el campo que sea, pues amén. Y estoy de acuerdo también, José, bueno, con vosotros en este caso, ¿no? Creemos que tiene que haber las voces de los cristianos tienen que estar para legislar también, y legislar a favor de la vida, legislar conforme a la palabra de nuestro Señor. Y hay que estar ahí, hay que estar arriba, porque es importante, porque si no legislamos a favor de lo que la palabra de nuestro Señor dice, pues todas las leyes que saldrán serán en contra de la palabra de nuestro Señor. Totalmente. Y en contra del cristianismo, ¿no? Como vemos que está sucediendo en nuestra propia España. Nuestra propia España se están legislando leyes que están completamente en contra de la palabra de Dios. Y bueno, yo me atrevería, bueno, yo no es que me atreva, es que lo dice la palabra, ¿no? Cuando el pueblo obedece, consciente o inconscientemente, la palabra de Dios, el pueblo es bendecido. Claro. Totalmente. Cuando no se desobedece y el pueblo actúa y camina conforme en contra de la palabra de Dios, pues ese pueblo no va a ser bendecido, ¿no? Y bueno, y tenemos antecedentes, ¿no? De hecho, ¿no? Hay países, ¿no? Que ya lo sabemos, ¿no? Sobre todo los países reformadores, y la propia América, ¿no? Que fueron países que se apegaron a la palabra de Dios, legislaron conforme a la palabra de Dios, y fueron países muy bendecidos y muy prosperados. Y cuando se apartaron de esos principios sobre los cuales apoyaron la nación, como es el caso de Estados Unidos concretamente, y hubo algún gobernante que empezó a sacar de los colegios, empezó a sacar de las legislaturas, empezaron a sacar como centralidad a Dios, el país empezó a sentir su efecto. Entonces, creo que esto es, quizás nosotros estamos, y hablo de los argentinos, en un principio de involucramiento. No es que tengamos muy claros los conceptos, los estamos trabajando y estamos avanzando. Y tenemos algunos hombres allí muy cercanos donde yo vivo, está el pastor David Sleret, hijo a su vez de un pastor, y él comenzó siendo presidente del Consejo Deliberante de su ciudad, luego pasó a ser diputado nacional y ahora sigue en las nuevas elecciones, fue confirmado como diputado nacional. Y él nos contaba la necesidad, la soledad que él siente en la Cámara de Diputados por estar como cristiano solito tratando de defender una posición desde los valores de la palabra de Dios.
Y entonces él nos clamaba diciendo, preparen gente para que se metan en la política y que seamos un cuerpo legislativo cristiano que podemos defender en conjunto, sino uno solo que lucha contra una cantidad enorme de gente que miran de otra manera. Entonces, creo que ese es un poco el desafío que estamos teniendo como iglesia hoy, sin dejar lo que Dios nos vino trabajando durante todos estos años pasados. Yo creo en los procesos. Justamente aquí estoy leyendo algo que anoté hace un tiempo. Los procesos que vivimos en Dios siempre nos forman, nunca nos frustran. Yo creo que los procesos que uno encuentra en la palabra de Dios, cuando yo estudio la vida de José, la vida de Moisés, la vida de estos hombres de Dios que han sido nuestra inspiración, encuentro que todo lo que pudieron concretar fue a través de largos procesos. Cuando miro la vida de José, a los 17 años tuvo las visiones que tuvo de parte de Dios y terminó a los 30 años siendo el gobernador de Egipto. Cuando miro el proceso de Moisés, desde que se escapó de Egipto y fue formado en el desierto, y Dios lo llamó y volvió, y todo lo que tuvo que vivir, los procesos vividos por esos hombres fueron larguísimos. Yo creo que lo que hace falta hoy en un proceso como el que estamos viviendo nosotros es la sustentabilidad del mismo, apoyado en el acompañamiento que los líderes cristianos podemos hacer a la gente que con vocación y con preparación se involucra en la política. Es un gran trabajo que tenemos que hacer los pastores. ¿Cómo se ve el pueblo evangélico desde fuera, desde Argentina? ¿Qué visión hay? Desde afuera de... Desde Argentina, acá, ¿cómo se ve? España. Sí, sobre todo el pueblo evangélico. ¿Puedo decir la verdad? Entonces no te pregunto. No conozco tanto del pueblo evangélico de toda España. Conozco lo que yo he visitado aquí en esta zona y algo en Madrid. El resto no conozco tantos. Hay buenos testimonios de lo que pasa en algunos lugares. Digamos, en Madrid he visitado la iglesia de este cantante... Marcos Vidal. Marcos Vidal y fue impactante estar allí, muy interesante el trabajo que hacen, etcétera, etcétera. Estuvimos conversando con él un poco. Conozco otro pastor que se llama Henry Benson. Estuve visitando su congregación, muy lindo ministerio, con una tarea apostólica hacia otros países, muy interesante. Ahora, donde más conozco acá es en el puerto de Santa María y aquí en Jerez. Y mi observación, que pretende ser de una crítica constructiva, en el puerto de Santa María yo noto que están muy aislados, cada uno haciendo su tarea, en algunos casos habiéndose aburguesado en su postura, de tal manera que no se nota crecimiento, se nota como subsistimos. Y aquí en Jerez la impresión que tengo es de que hay una estructura evangélica muy fuerte que les impide avanzar y mirar más allá desde las expectativas que Dios tiene para la iglesia, o desde la mirada divina, la encomendación que Dios ha hecho a la iglesia. Yo noto la iglesia como muy estructurada y en un cierto conformismo a partir del confort que tienen. Yo creo que lo que tiene que pasar aquí en España es que tiene que venir una avalancha del Espíritu que rompa las estructuras, que levante líderes con otra visión. Lo que estamos viviendo nosotros en Argentina tiene que ver con un nuevo despertar, que tiene que ver con un liderazgo a largo plazo. Nosotros estamos hablando en este momento, de eso voy a hablar el viernes en el puerto, de la necesidad de el legado que hemos recibido de parte de Dios y ha quedado en nuestras manos, administrarlo bien, pero a la vez darle la pasión que eso necesita para transferirlo a las próximas generaciones y que esto sea algo que no se agote. Ejemplo, yo miro la vida de Moisés. Moisés preparó a su sucesor, a Josué.
Lo preparó con todo lo que eso implicaba, lo mandó a examinar la tierra, lo trajo, lo escuchó, lo formó, le dijo qué era lo que tenía que hacer antes de enviarlo, etcétera, etcétera. Josué, que fue el sucesor de Moisés y que hizo una labor extraordinaria, no dejó sucesor, de tal manera que dice la palabra en el libro de Jueces, sí, que después de la muerte de Josué se levantó una generación que no conocía a Dios. Y por eso yo hablo de procesos de largo plazo. Lo que está pasando hoy en Argentina es el resultado de lo que trabajaron muchos hombres antes que nosotros. Y lo que nosotros vamos a trabajar hacia adelante tiene que ver con dejar la mente y la preparación de los chicos de hoy listos para hacerse cargo de lo que es el legado que Dios nos ha dejado, que tiene que ver con la implantación del reino de Dios. Entonces, lo usé muchas veces con un ejemplo, diciendo que en el caso nuestro, de mi generación, lo ejemplificaba con un tren, decía el tren que va pasando por las distintas estaciones, pero cuando a mí me tocó subir al tren para administrar lo que Dios ponía en mis manos, tuve que recorrer muchas estaciones hasta atrás y buscar el tren donde me lo habían dejado los anteriores. Uh-huh. Traerlo a mi estación, pero yo quiero que cuando yo me baje del tren, porque Dios me lleva al cielo, los que toman la antorcha estén en la estación correcta y el tren también. Uh-huh. Miguel, nos reta el hermano Penisoto, nos está retando constantemente. Sí. Y parece ser quien pueda escuchar, bueno, estarán más de acuerdo o menos de acuerdo, ¿no? Pero yo siendo de aquí, siendo del puerto y pastor del puerto de Santa María, pues estoy totalmente de acuerdo con José. Creo que la ha dibujado bien lo que aquí hay, lo que se está desarrollando, y yo creo que cuando nos reunimos los pastores pues hablamos de lo mismo, ¿no? Evidentemente tenemos esa ilusión, esa pasión de querer, de seguir avanzando, pero muchas veces de que no se sabe cómo, o hay cuestiones que hay que romper, que hay que limar, que limpiar, que hacer. Una revelación, y yo creo que es eso, ¿no? Que se necesita algo del espíritu que rompa y que nos saque de nuestros lugares y que veamos mucho más de lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Sí, las estructuras denominacionales han sido la que ha generado claustros para los evangélicos, de tal manera que ya sean los reglamentos institucionales de las iglesias o las posiciones doctrinales irreductibles o esa posición cerrada que no te permite analizar qué hay más allá de lo que has alcanzado, finalmente termina cercenándole la posibilidad a gente que viene con un llamado genuino de ir más allá y no lo pueden hacer porque tienen limitaciones en sus propias congregaciones, en los equipos pastorales, y están limitados en ese sentido. Y lo que yo estoy diciendo no significa de ninguna manera un llamado a la rebelión, porque no, hablar de rebelión sería hablar de algo contradictorio con la palabra de Dios, pero lo que sí digo es que la gente que lidera tiene que estar dispuesta a observar que hay gente que viene con una vocación de parte del Señor, con el propósito de servir más allá de donde nosotros hemos llegado, y tiene que poder acompañarlos y evaluar. No cercenar las posibilidades, no poner límites. Los límites los tiene que poner Dios, no los ponemos nosotros. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que el pueblo evangélico en general, no solo en un país, sino en distintos lugares, tiene que pasar por ese proceso donde Dios cambie la mentalidad. Cuando yo escucho hablar de odres nuevos, y no estoy haciendo referencia al nombre de una congregación de aquí, estoy hablando de la Biblia. Sí. Cuando leo el tema de que el vino nuevo se pone en odres nuevos, y uno analiza bien el texto, lo que eso significa es que para poder recibir lo nuevo de Dios hay que tener una nueva mentalidad, abrir la mente, abrir la comprensión, abrir el entendimiento, porque si nosotros seguimos con la mentalidad antigua que hemos tenido toda la vida para recibir lo nuevo de Dios, terminamos abortándolo. Yo creo que el odre nuevo es una mente nueva dispuesta a ver lo nuevo de Dios. Dios no está callado, Dios no está mudo, ni está quieto, gracias a Dios. Amén, amén. José, ¿qué has venido a compartir? Pues sabemos que has estado compartiendo aquí en una congregación. ¿Qué has estado compartiendo? Sí, bueno, está ligado a esto.
El sábado pasado en el puerto de Santa María hablábamos de que Dios y un hombre preparado terminan siendo el combo perfecto, porque lo que Dios está buscando es, yo creo que Dios nos está trayendo una mirada apostólica y profética de la realidad. Lo apostólico, no estoy hablando de la tarea de algunos apóstoles que han tergiversado el sentido apostólico, Sí, sí. sino que estoy hablando de una mentalidad apostólica, surgida desde la palabra de Dios. Lo apostólico te muestra el adelante, te abre la mente justamente para esto, para mirar más allá de donde nosotros hemos alcanzado. Pablo nunca hubiera llegado a establecer las iglesias que estableció si no hubiera extendido su mirada y hubiera llegado a todos los lugares que llegó. Yo creo que viene una mirada apostólica en sentido y una mirada profética en el sentido de que lo profético te señala los tiempos y las ocasiones de la administración que corresponde. Pero para todo eso, tú lo has dicho entre líneas hoy, hace falta gente que se prepare. Nosotros tenemos dos principios que los voy a mencionar el viernes en el puerto cuando predique. Uno... Perdón, un paréntesis, Miguel, lo grabarás, ¿no? Lo grabarás. Sí, sí. Y si no están invitados a venir. Estoy ocupado. Sí, hermano, perdón. Nosotros tenemos dos principios que surgieron justamente a partir de una crisis. Un principio lo llamamos el principio apostólico de las 5 P. Las 5 P porque habla de 5 palabras: paternidad, pertenencia, participación, pacto y pasión. Podría explicar cada una de ellas, pero quizás se me va el tiempo. Y el otro principio lo llamamos de las 4 I, que tienen que ver con nuestra identidad en Cristo, con la intimidad donde viene la revelación de parte de Dios, con la idoneidad para la tarea, y en este sentido la idoneidad hace referencia a la preparación, y la última I es la integridad. Tiene que ser en una conducta acorde con la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros cruzamos estos dos principios, justamente empezamos a prepararnos no para lo nuevo de Dios, sino para avanzar más allá de donde nosotros hemos llegado. Yo creo que la gran limitación que hemos tenido, tiene como punto de partida el gran confort en las iglesias. Y haber puesto a Dios a nuestro servicio y no nosotros al servicio de Dios. Como me lo dijo un sacerdote en una oportunidad, Dios para muchos cristianos es como el supermercado. Van al supermercado cuando se les acabó todo lo que hay en la nevera y entonces vuelven a llenar. Y para muchos cristianos Dios sigue siendo esto. Cuando tienen necesidad de Dios lo buscan, cuando no lo dejan. Y en realidad el concepto bíblico es todo lo contrario. Dios anda, yo dije una expresión el sábado en el puerto de Santa María que tuve que explicarla para que los hermanos no me entiendan mal. Yo creo que Dios está buscando gente calificada para su tarea, para su gran proyecto, que es establecer el reino de Dios. Entonces, de esto estamos hablando. Aquí el domingo hablé de la necesidad de responder al llamado de Dios que anda buscando atrevidos en la fe. Gente que se atreva a confiar, porque la fe no se establece donde las cosas pasan fácilmente, la fe se establece donde hay obstáculos, donde hay riesgos, donde hay impedimentos, donde hay duda, allí se establece la fe. Y creo que para el tiempo que viene Dios necesita un ejército de valientes que se atrevan a creerle a Dios y a actuar en fe, alcanzando los objetivos que Dios nos ha señalado. Y creo que, bueno, esta es un poco la palabra que estamos trayendo en este tiempo. Y estamos hablando, como lo dijimos antes, de la necesidad de... Dios nos ha dejado algo en las manos, que es el legado que Dios depositó en nosotros, que lo debemos administrar bien y lo debemos preparar la gente que viene detrás nuestro para transferirle ese legado, porque nosotros vamos, pero la obra de Dios sigue. Bueno. Vaya reto que nos ha dejado, Miguel, la verdad, no, Esto es algo que es una bendición, hermano, es una bendición. Y por eso yo cada vez que viene nuestro hermano José,
Para nosotros es un privilegio de recibirlo y recibirlo en casa. Porque es una bendición, porque Dios usa, Dios capacita, Dios llama y Dios le ha dado unos dones al hermano de que es una bendición. Y después hay veces de que, el otro día lo hablaba con ciertos hermanos, ¿no? El regalo que Dios a nosotros personalmente nos está haciendo, ¿no? Porque tú sabes que muchas veces buscamos ministerios, ¿no? Que puedan un poco, bueno, pues traer una palabra, enseñanza, edificarnos de alguna u otra manera, ¿no? Y todo eso son recursos, ¿no? Económicos, ¿no? Que muchas veces yo digo que Dios está siendo muy bueno con la Iglesia del Puerto, porque nos trae un hermano de tierra argentina y que se costea sus gastos y que es un milagro de Dios que esté con nosotros, ¿no? Entonces, a mí me apena muchas veces que no sepamos, ¿no? Pues usar y aprovechar lo que Dios nos trae, ¿no? Porque creo que es un ministerio no por ensalzar al hermano, sino por ensalzar lo que Dios le ha dado y ha depositado en su corazón, y lo que yo personalmente he visto incluso en Argentina, que he tenido la oportunidad de estar en un par de ocasiones, de ver, de estar con el hermano, de predicar, de ser invitado a consejos pastorales y ver el respeto al hermano y como el hermano, bueno, pues la proyección, el desarrollo en el contexto donde se mueve el hermano, ¿no? Y es una bendición traerlo con nosotros, porque aparte ves esa visión de iglesia, de reino de Dios que yo aquí en España, bueno, pues creo que no sé, la iglesia está un poco en ese aspecto un poco dormida, un poco retrasada, ¿no? Yo creo que aquí en España hubo un gran avivamiento en los años 80, los años 90, cuando nosotros nos convertimos al Señor, pero ahora yo creo que hay un momento de adormecimiento, de aburguesamiento, como ha dicho el hermano, de confort, ¿no? Cuesta todo mucho. Antes tú sabes que no costaba nada un retiro, todos nos íbamos a un retiro, una palabra, queríamos un encuentro, queríamos un evento, que queríamos ir al campo, nos íbamos al campo, teníamos una palabra, teníamos alabanza. Hoy queremos estar en el culto el domingo y te amo mucho, hermano, pero hasta el domingo que viene. Y ese es el contexto de iglesia que nosotros nos encontramos hoy, y evidentemente esa no es la iglesia del Señor. Por supuesto. La iglesia del Señor es la familia, la iglesia del Señor es la que convive, la que se ayuda, la que tiene pasión por las cosas del Señor, la que ve que hay una palabra en un sitio y si puede estar, y si hay una enseñanza, si hay un estudio está, y si hay un culto de oración se está. Y esa es la iglesia, no lo que hoy en cierta manera estamos viviendo. Todo lo queremos el domingo, todo concentrado, un buen culto, una buena palabra, una buena administración, celebración, pero el domingo, las 2 horas del domingo, y eso es algo que verdaderamente tenemos que romper y ver que cultocéntrico exactamente. Y templocéntrico. Templocéntrico. Y un poco el concepto que se nos había metido a nosotros, que todo lo bueno ocurre en el culto y en el templo. Todo está en el templo. ¿Puedes repetir esos dos conceptos? ¿Has dicho? Digo que... templocéntrico y... Sabe que me gano muchos enemigos cuando yo digo templocéntrico. Yo creo que tenemos una actitud cultocéntrica y templocéntrica, en el sentido de que el concepto es que todo lo bueno ocurre en el culto y en el templo. Y yo creo que el culto es muy bueno y lo necesitamos, pero no para... Ahí es donde digo que nos servimos de Dios. Hubo una época en Argentina en que las ovejas aparecían efectivamente en el culto, porque me ora, me predica, todo me. Y yo creo que el templo y el culto son necesarios, en tanto sirven para equipar y preparar a la gente para lo que tiene que ocurrir en la semana. Dicho de otra manera, lo que recibís el domingo te tiene que funcionar el lunes en la calle, porque si no, no te sirve. Entonces, cuando el domingo sos equipado, entras en la comunión, en el compartir entre los hermanos, si recibís una palabra, la única manera de decir que has recibido la palabra es cuando después en la semana eso tiene
tiene sustento para la vida, te da sustento para la vida. Si no, simplemente acumulás conocimiento. Yo creo que Dios no nos da la palabra para que acumulemos conocimiento, sino para que entendamos la revelación y podamos aplicarla como proyecto de vida, porque digamos que lo primero que Jesús le mandó a decir a sus discípulos no fue vayan y prediquen, les dijo vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Y después de todo el proceso que Jesús tuvo con los discípulos, finalmente le dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Con qué concepto? Anunciando que el reino se ha acercado. Si se ha acercado el reino, lo que él está proponiendo es un estilo de vida, un formato de vida con principios y valores, que son los principios y valores del reino de Dios, que Dios los quiere establecer aquí para que su gobierno sea efectivo de manera práctica en la tierra. Lo que sí vemos en base a lo que estamos hablando, ¿no? Que ese reino de Dios que debería de reinar en los creyentes reina en parte. Tú lo has dicho. Reina en parte y reina cuando yo quiero y donde yo quiero. Exacto, exacto. Y la vida cristiana es integral, no tiene boxes. Aquí lo vivo, aquí no lo vivo. Te entiendo. No tiene estadios, es completo. Es completo. ¿Qué ocurre también, ¿no? Un poco hablando de, en esta sociedad, ¿no? Una sociedad que también vemos, ¿no? Que cada vez quiere saber menos de nuestro Señor, cada vez quiere saber menos de Dios. Y estamos viendo una sociedad que aparta a Dios de sus propias vidas y que no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Qué está ocurriendo? Es mucho más amplio que eso. Digamos, el descreimiento de la gente, la actitud de la gente de no acercarse a Dios es algo que siempre hubo. La parte que a mí más me conmueve hoy, y me doy cuenta que la Iglesia lo desestima o está poco informada al respecto, las propuestas que vienen de parte de organizaciones, movimientos, mencionábamos LGTBI, pero podemos mencionar otros tantos. Yo quedé conmovido, apenas llegué a España y leí la noticia de que hay un grupo de pedófilos unidos que están tratando de que las leyes bajen las condenas a los que tienen relaciones, que las edades para que poder tener relaciones con los chicos sea menor, de manera que no sean condenados. Pero hay tours organizados a otros países donde entre la oferta que va para la gente que hacen los tours, justamente tienen ofrecimientos de tener relaciones con niños. Otro tipo de manifestaciones, todo lo que tiene que ver con la modificación de las condiciones humanas, o lo que tiene que ver con el entendimiento de la identidad sexual de una persona. La gran mentira diabólica que se trata de instalar con presión y con mucha presión y con plata, que la ponen las grandes organizaciones mundiales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Fundación Rockefeller, etcétera, etcétera, que ponen mucho dinero para que se difunda esta mentira de que un niño tiene vida recién a partir de las 9 semanas y que no tiene vida desde la concepción, de tal manera que abortar en ese tiempo es totalmente legítimo porque no están matando a una persona. Es decir, lo que quiero decir, Antonio, es que la sociedad hoy hay una gran... O sea, yo veo tres grupos. Los que ni se enteran de las cosas que pasan. Lo veo dentro del pueblo evangélico. Gente que ni se entera de las cosas que pasan. En cualquier momento te va a encontrar con alguien que te diga, así que se cayeron las Torres Gemelas. Ni se había enterado. El segundo grupo es el que tiene información, pero no produce nada. Hay mucha gente evangélica que todo lo que puede hacer es asombrarse por la actitud del mundo y descalificar o cuestionar desde adentro, desde el balcón, mirando lo que ocurre. Y el tercer grupo es el de la gente que hace que las cosas sucedan.
Entonces yo creo que justamente el llamado de Dios a la iglesia cristiana en este tiempo es sumarnos y pertenecer al grupo que hace que las cosas sucedan, porque nosotros no podemos simplemente estar sentados en el banco de los jueces para juzgar lo que pasa afuera si no nos comprometemos afuera. Eso tiene riesgos, muchísimos riesgos. Por supuesto. Tiene muchísimos riesgos. Que te descalifican, que te desprecian, que tienes que poner dinero, que tienes que dedicar tiempo, por supuesto. Pero creo que es el llamado que Dios nos está haciendo. Entonces, yo lo que veo es una iglesia. Ahí es donde yo tengo mi problema con la iglesia conformista, que la pasa bien, que tiene buena cantidad de gente, que hemos crecido, y mucho del crecimiento no tiene que ver con un crecimiento genuino, sino con lo que vamos trayendo de otros lugares, pescando en pecera ajena. Entonces, estamos cómodos, tenemos buena alabanza, tenemos buena oración, nos gusta cómo predica el pastor, la pasamos bien, nos vamos hasta el domingo que viene. Y no estamos generando la actitud correspondiente, sumando gente a ese grupo de gente que hace que las cosas cambien. Entonces, esa es un poco la evaluación que tengo de la iglesia. No solo aquí en España, en Argentina nos siguen pasando cosas. Nosotros no somos los campeones. ¿Qué consideras aquí, que...? Aunque tenemos a Messi. ¿Qué consideras que...? Pero jugando en España. No me voy a... Jugando en España. Sí, bueno, en España. La verdad que no me quiero acordar del último campeón. Eso es. ¿Qué consideras que deberíamos de hacer? Sobre todo los líderes. Bueno, yo creo que todo empieza por los pastores. Si la mentalidad del pastor no cambia, no esperes que cambie la mentalidad de la gente. Si bien es cierto, porque lo que hemos logrado cuando la mentalidad del pastor no cambia y cambia la mentalidad de la gente, es que la gente no se va a bancar mucho tiempo a ser pastor y va a hacer la suya. Y tener una iglesia que no tenga pastoreo no es saludable. Yo creo que lo primero que tenemos que sentar, a ver, ¿saben qué propondría? Yo ya lo he propuesto otras veces aquí en España, nunca hubo respuesta al respecto. Pero yo creo que los pastores nos tenemos que apartar en retiros espirituales a tratar estos temas, sentarnos alrededor de una mesa, discutir, ser sinceros, hablar de nuestras propias limitaciones, hablar de nuestros propios problemas, sanarnos entre nosotros y traer propuestas responsables. ¿Qué creo que hay que hacer? Hay que tomar el ejemplo de aquellos hombres de la Biblia que lideraron pueblos, que lideraron naciones, que se involucraron, que lo sufrieron, que lo padecieron, pero que consiguieron frutos y tuvieron resultados. Entonces yo digo, ¿por dónde empieza? Por los pastores. Si los pastores no empezamos a caminar en ese sentido, generalmente la iglesia va detrás del pastor. Hasta donde llega el pastor, llega la iglesia. Entonces yo creo que el gran desafío es que los pastores avancemos y nos atrevamos a ir donde no fuimos. Y perdón por los pastores que están escuchando que pueden sentirse agredidos, pero no es la idea. No, que va. Bueno, pasan mil cosas por la cabeza, te quedas en blanco también. Pero lo que es cierto, Miguel, un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que se están atacando los fundamentos del cristianismo. Totalmente. Un poco lo que estaba hablando el hermano, ¿no? Se están atacando muy fuerte esos fundamentos de la palabra de nuestro Señor. Y vamos también luchando contra todo eso, ¿no? Y bueno, yo creo que también, ¿no? Un poco lo que comentaba el hermano, que aquellos que verdaderamente quieran un poco ser partícipe de ese tercer grupo que tú decías, ¿no? Hablabas de ese tercer grupo, también hay que pagar un alto precio, ¿no? Un precio muy alto. Precio. Así es. ¿Qué me dices, Miguel? Tú un poco a... Así es. Estamos llamados a eso, Antonio, a pagar el precio. Y además, otros hombres y aquellos que han querido conseguir algo tiene un precio. Aún lo material tiene un precio si lo quieres conseguir. Por lo tanto, todo aquello que queramos conseguir tiene un precio. Yo ahora cuando veo a nuestro hermano que es pastor, Juan Cortés, que sí, todo el mundo lo conoce, muy conocido aquí en España, pues gracias a Dios, bueno, pues va a tener la oportunidad de decir algo, y yo estoy seguro que nuestro hermano lo va a hacer
porque es un hombre de Dios. Yo creo Sí. que nuestro hermano Juan Cortés es un hombre de Dios y va a poder decir cosas, ¿no? Y si nosotros queremos contrarrestar todas aquellas leyes que están viniendo en contra de nuestros valores y de nuestros principios, lo único que podemos hacer es lo que cuando comenzamos a hablar. Sabemos que la política, entre comillas, no va a arreglar la situación, porque lo que la arregla son los valores y principios del Señor. Exacto. Es la palabra de Dios, es la voluntad del Señor, es Dios obrando en los corazones humanos. Pero para eso, evidentemente, nosotros nos tenemos que involucrar, predicar el Evangelio, y que hombres y mujeres puedan, conociendo al Señor, entrar en ese campo que es la política, donde se legisla las leyes para poder contrarrestar, evidentemente, todo lo que viene en contra de nosotros, ¿no? Es la única manera de coger y evidentemente, predicar, enseñar y conquistar esos lugares para que la palabra de Dios se imponga a todo aquello que viene en contra de nosotros, ¿no? Yo veo No hay- dos opciones para la iglesia en el futuro. O nos atrevemos a pagar el precio y atrevernos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer y meternos donde nos tenemos que meter. Yo a los jóvenes de mi iglesia le digo todo el tiempo, los llego a empachar con el mensaje que tienen que estudiar, se tienen que preparar, y yo como pastor me comprometo a cuidarlos. Entonces, dos opciones: o la iglesia se compromete pagando el precio, o la iglesia va a tener que volver a construir monasterios donde encerrarnos, porque la realidad nos va a pasar por arriba. Entonces creo que tenemos que escoger qué queremos hacer. Se necesitan atalayas. Tal cual. Atalayas, voces que prediquen la palabra y que anuncien las verdades de Dios. Y donde hay que ir, donde fuese que sea. Nosotros sabemos, el apóstol Pablo, que es un referente bíblico que todos conocemos, no le resultó fácil. A ninguno de los discípulos le resultó fácil. Sí. Pagaron un altísimo precio. Yo creo que la iglesia tiene que salir del confort y de la comodidad, y los primeros que tenemos que salir de ahí somos los pastores, lo cual no significa vivir mal. Significa estar dispuestos a exponernos donde tenemos que exponernos, desde el fundamento bíblico que tenemos. Y por causa de la palabra. Y por causa de la palabra. Yo incluso, permíteme, creo que incluso deberíamos de revisar, de examinar nuestra conversión. Es algo que en la iglesia, Sí. hay que revisar. Sí. Es decir, se ve un declive en el tema de que nos vamos acostumbrando, de que hablamos con todo nuestro respeto, ¿no? con la cuestión de la Iglesia Católica, pero vemos de que en ese sentido hubo un acomodamiento y todo el mundo era cristiano. Todo el mundo era cristiano. Pero el verdadero creyente, aquel que ha sido impactado con la persona de Jesucristo, tiene que revisar su verdadera conversión. Si ha sido impactado con la persona de Jesús y ha habido un cambio en esa transformación de vida, en ese cambio de vida, en esos valores, en esos principios, en esa pasión por las cosas de Jesús, en esa pasión por las cosas del reino, o sencillamente me estoy conformando con asistir a una iglesia, con escuchar una palabra un domingo y decir que soy evangélico. Es decir, eso no es un cristiano evangélico. Un cristiano evangélico ha cambiado su vida, ha sido transformado, ha sido un impacto. Es como le ocurrió a los apóstoles en el cambio antes de resucitar Jesús y después de la resurrección de Jesús. Hubo un cambio de transformación total de vida. Nosotros hemos sido impactados con el Cristo resucitado. Y aquel que ha sido impactado con el Cristo resucitado ha cambiado de vida. Sí, sí. Hay pasión en el corazón. Hay querer cosas, y cosas de la palabra de Dios, y cosas del Señor, y cosas de la iglesia, de ver una iglesia despierta, viva, eficaz, llena del Espíritu Santo. Tenemos que conocer al Espíritu Santo, darle lugar al Espíritu. Todo ese tipo de cosas la iglesia la tiene que examinar, y la tenemos que examinar en nuestras propias vidas. Y tenemos que ser claros, porque quizás, como dice el refrán, ni son todos los que están, ni están todos los que son, ¿no? Hay que hacer una buena valoración, una buena valoración. O sea, una última pregunta breve. ¿Cree que es el tiempo de que la iglesia tiene que despertar? Ninguna duda. Lleva mucho tiempo durmiendo. Sí, justamente. Yo creo que el despertador está sonando muy fuerte. Sí. Creo que Dios está haciendo un llamado intenso a la iglesia, no solo para despertar, porque si te despiertas y te quedas en la cama tampoco sirve. Claro. Tiene que levantarse, Amén. tiene que ponerse en marcha, lo que acaba de decir Miguel. Sí. Lo que acaba de decir Miguel, ¿no? Y Muy si bien. me permite hacer Muy breve. en Argentina, no sé cuándo sale esto al aire ahora.
No, ahora no, el próximo domingo a las 11 de la mañana. Domingo. Bien. Entonces voy a evitar lo que iba a decir. Pues, Dios. José, gracias por tus palabras. Por favor. Gracias por tu Gracias. tiempo. Gracias por retarnos. Porque nos has retado, ¿no, Miguel? Amén. Sí, sí. Yo estoy Señor. dispuesto, Antonio, a compartir. Me importa dejar esto establecido. Como lo dijo antes Miguel, en 2 palabras lo digo, el ministerio nuestro invierte en mi viaje porque estamos convencidos que lo que traigo es una encomendación de parte de Dios. Entonces, yo animo a los pastores, a las iglesias de esta región, a que hagamos algo distinto, que yo voy a volver a venir seguramente el año que viene, todavía voy a estar unos días aquí, me ofrezco para conversar, compartir lo que ustedes quieran. Pues muchas gracias por todo, Miguel. Muchas gracias por Antonio. traernos a José Benisoto. Gracias. Que el Señor os bendiga grandemente, José, en tu ministerio, en tu vida. Gracias. Que Dios te Muchas guarde. gracias. Que Muchas Dios gracias. bendiga también a tu familia y a tu esposa, Muchas a gracias. la cual hemos echado de menos en esta ocasión. Sí, yo también. Pues nada, Miguel, un abrazo, hermano. Gracias, Pues, Antonio. querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica Radio desde Onda Jerez, la verdad es que ha sido una bendición tener, y bueno, hoy hemos estado un poco analizando a la Iglesia Evangélica, un autoanálisis. Que Dios os bendiga grandemente. Nos vemos la semana que viene y que no nos dejes de escuchar. Ahí estamos. Síguenos a través de Facebook y de YouTube de Ventana Evangélica. Un abrazo para todos. Que Dios os bendiga. Por la fe moverás montañas, por la fe caminarás sobre las aguas, por la fe al suelo caerá tu muralla y conquistarás y vencerás. Y por la fe moverás montañas, por la fe caminarás sobre las aguas, por la fe al suelo caerá tu muralla y conquistarás.